Es un gusto saludarles, hermanos, en este medio, esperando en nuestro Dios, teniendo esa esperanza en el Señor Jesucristo, que todos estén bien. Vamos a empezar en este momento de meditación en su palabra, entonando un himno, el himno número 3, Eres digno. Estando allá en cualquier circunstancia que te encuentres en tu casa, en tu familia, reconoce que Cristo, nuestro Dios, es el único digno de recibir toda alabanza y Él sea glorificado en tu vida. Vamos a entonar este himno, es el himno número 3. Cristo es el único digno de recibir nuestra alabanza. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios estamos de nueva cuenta con ustedes para compartir una reflexión más, para que usted también pues continúe en su crecimiento espiritual, como todos los cristianos deberían de estar haciendo, ¿verdad? Pues vamos a tocar un tema de importancia, como todos los que se han estado tocando. Esperamos, hacemos el paréntesis, esperamos que usted también esté compartiendo todas estas grabaciones que se están llevando a cabo pues con su familia, con sus amistades, con los vecinos que usted tenga. Pues comparte estos videos, hermanos, que sean de bendición para su vida en estos tiempos pues tan complicados. Estas palabras de esperanza del Señor Jesucristo, estas palabras de aliento, no le viene nada mal a ninguna persona, ¿verdad? Sobre todo pues buscando estar más cerca del Señor Jesucristo. Y vamos a tener una reflexión en esta tarde acerca precisamente de las Escrituras, de la palabra del Señor. Hace unos días estuve tomando un curso breve acerca de las Escrituras, acerca de cómo leer la Biblia, y hay muchas cosas provechosas que se pueden decir. Esperemos que en una próxima grabación podamos compartir con usted algunos consejos, algunas formas de cómo podemos leer la Biblia y poder tener un poquito más conocimiento acerca del Señor Jesucristo. Y es precisamente de las Escrituras, de la Biblia, de lo que nos vamos a centrar en esta reflexión. Dice: cuando el mundo estaba sumido en la mentira de que solo por tus buenas obras y dentro de la Iglesia católica tendrías salvación, un hombre gritó: el justo por la fe vivirá. Seguramente usted ha leído o ha visto a través de las redes sociales o en las predicaciones anteriores que este mes se conmemora acerca de la Reforma Protestante. Y espero que hayamos leído un poco acerca de a qué se refiere la Reforma Protestante, o en los videos, en las grabaciones, las reflexiones que se han dado, se ha mencionado acerca de esta reforma. Y precisamente es este mes que se conmemora esta reforma. Mientras unos, ¿verdad?, van de allá para acá tratando de celebrar que su Halloween y todo eso, nosotros como protestantes, como cristianos, deberíamos de estar informándonos de dónde surgió todo esto, cómo es que vino, quiénes fueron los impulsores, cuáles fueron los puntos centrales en los que se basó esta reforma protestante. Lo que comenzó como una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de las prácticas, en contra de la teología de la Iglesia romana, pues terminó convirtiéndose en un movimiento que transformó la doctrina de la Iglesia. Recordemos que en ese tiempo pues la Iglesia romana acaparaba todo y había muy poco conocimiento acerca de las Escrituras, estaba limitado el conocimiento o la lectura de las Escrituras.
Esto fue en 31 de octubre de 1517. Por eso yo le comentaba que es este mes en el cual se conmemora el 31 de octubre el inicio de la Reforma Protestante. La queja principal de esta tesis era la venta de indulgencias. Seguramente ha escuchado esta palabra de indulgencias. ¿Qué significa? ¿Qué significan las indulgencias? Remisión ante Dios de la pena temporal por tus pecados. En palabras simples, es una remisión temporal de tus pecados. Entonces esas indulgencias eran puestas como que a la venta, y de esa forma la gente era engañada, que a través de esas indulgencias recibían el perdón de pecados, entre muchas otras cosas que se pudieran mencionar acerca de esas prácticas. Esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino prácticamente todo lo que la teología de la Iglesia romana en ese momento, pues toda la práctica de la Iglesia romana en ese momento estaba enseñando. Lo que comenzó como una protesta que parecía tan simple, llevó a la revisión de todo lo que la Iglesia estaba llevando a cabo en ese momento. Es por eso que se le conoce como la Reforma Protestante. Pero para saber que en ese tiempo pues era incorrecto lo que se estaba practicando, o era incorrecto lo que se estaba enseñando, tuvo que haber tenido su origen, en este caso hicieron una comparación de lo que se enseñaba con lo que se dice las Escrituras, con lo que dice la Biblia. Y de allá parte entonces, de allí se hace un resumen de verdades no negociables del Evangelio, de las cuales están solo la Escritura o solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo Dios la gloria. Seguramente también él lo ha escuchado y es seguro que ya ha leído al respecto. Vamos a hacer un pequeño resumen de a qué se refiere esto. Solo Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. No hay nada, es decir, las reglas para que regulan la vida del cristianismo y la iglesia misma tiene que basarse en lo que dice la Biblia, en lo que dice este libro, y que todos lo tenemos. Entonces, solo Escritura, toda la fe, todo el Evangelio, todo lo que necesita el cristiano saber está en la Biblia. Solo Cristo. Bueno, solo Escritura podemos encontrar sus fundamentos bíblicos en Gálatas 1, 6, 10, según de Timoteo 3, 16 y según de Pedro 1, 3. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación. Solo gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2, 8. Por gracia sois salvos. Solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Efesios 2, 8, 9. El hombre es justificado por fe. Romanos 3, 28. Solo Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios 1, 4, 6, 1 de Pedro 2, 9. Estas verdades no negociables del Evangelio, me refiero a que no pueden ser sustituidas. Surgen de toda esta manifestación, esta protesta que se hizo, y salen a la luz verdades que fueron ocultas, verdades que permanecieron pues escondidas por muchos años, por mucho tiempo, de los ojos de las personas. Y pasan los años y estas verdades pareciera que pareciera que se han vuelto pareciera que hemos retrocedido en la historia y estuviéramos prácticamente en lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque en los últimos años vemos que no se predica lo que he mencionado, estas solas, las 5 solas. Pareciera que no se le toma importancia, o pareciera que ya se nos olvidó, y pareciera que existe otra nueva reforma, pero modernizando a la iglesia, modernizando las enseñanzas bíblicas.
La iglesia primitiva, la iglesia en sus orígenes, basaba su doctrina específicamente en lo que el Señor Jesucristo había enseñado y en lo que los apóstoles en ese tiempo enseñaban. Pero hoy en día se ha tratado de sustituir, pareciera que se ha tratado de sustituir lo que la palabra de Dios dice, se ha tratado de sustituir las escrituras, y en las iglesias por veces no se predica lo que la Biblia dice. Se ha empezado a adoptar otro tipo de enseñanzas, incluso se han empezado a citar a filósofos, a psicólogos, que más adelante vamos a mencionar, y no debería de ser. Es como que pensemos o que digamos que la Biblia no es suficiente para la vida del cristiano y empecemos a adoptar enseñanzas de otras personas o enseñanzas que no van de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay que entender que la iglesia no se moderniza. ¿A qué me refiero? La iglesia descansa sobre lo que ya está establecido. No necesita que se le integren luces de color, no necesita música moderna, no necesita pisos de mármol, ni pantallas gigantes. La iglesia necesita una doctrina pura, basada en las Escrituras. Si nosotros nos damos cuenta, nos ponemos a pensar un poco, vemos que hay, yo veía en las redes sociales, una iglesia que se le llamaba la Cristoteca. La Cristoteca, ¿a qué les suena? Era una iglesia como una discoteca, con luces, con música, la gente brincando, la gente gritando. ¿Dónde está lo bíblico? ¿Dónde encontramos un fundamento bíblico de lo que algunos cristianos, entre comillas, hacen? No lo vamos a encontrar. También me acuerdo que una ocasión entré en una iglesia muy grande, una iglesia muy bonita, pero con bancas vacías. Y yo le decía, de nada sirve tener una iglesia tan grande si no la podemos llenar. No nos sirve de nada. Entonces, hay que volver a los fundamentos bíblicos, hay que volver a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque cuando ignoramos las Escrituras pasa precisamente lo que está pasando ahora con algunos líderes religiosos. Seguramente hoy leyó en las noticias o se enteró de alguna forma que el líder de la Iglesia Católica solicita que se le reconozca el derecho de los homosexuales, ¿sí?, a adoptar, a tener una familia, y dijo lo siguiente: las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, lo que tenemos que tener es una ley de unión civil, de esa manera están legalmente cubiertos. Eso pasa cuando ignoramos las Escrituras. Otro ejemplo que yo le puedo dar, hermanos, es que recuerdo que aquí mismo en la iglesia hubo un tiempo donde en mi adolescencia, mi adolescencia, cuando empecé a integrarme a esta iglesia, hubo una persona, un líder, que tomó y puso como un bote, recuerdo que puso un recipiente, y se escribieron pecados, o nos pidió escribir algo sobre una hoja y depositarlo y quemarlo, ¿no? ¿Dónde está lo bíblico en algo así? ¿Acaso la Escritura no nos dice que confesando nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? ¿Dónde está lo bíblico? Y como eso podemos poner muchos ejemplos que no tienen un fundamento bíblico, no tienen en ninguna parte algo que sacarle de provecho. Las nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o totalmente la historia detrás de la teología, la historia detrás de la iglesia. No nos preocupamos por leer cómo fue la lucha del protestantismo, cómo surgió, no nos informamos. Se ha desarrollado una teología más liberal, más suave, vamos a hablar de tal forma que no se ofendan. Vamos a ocultar las verdades de la Biblia, vamos a ocultar las verdades que transforman la vida para que la gente no se ofenda, y vamos a hablarles un poquito más suave. Vamos a decirles que Dios los ama, vamos a decirles que Dios los quiere mucho, que tiene un plan maravilloso para su vida, y que Dios quiere que prosperen, que Dios quiere que esto y lo otro. Empiezan a cambiar y empiezan a sustituir las Escrituras, empiezan a meter cosas que no tienen sentido. Y ese es el problema, que si tú atraes a personas a la iglesia utilizando métodos carnales,
¿qué métodos vas a utilizar para mantenerlos dentro de la iglesia? Hay que pensar en eso. Solo la escritura. La frase solo escritura o solo escritura acierta que la Biblia debe ser determinar tradiciones e interpretaciones de la iglesia. Todo lo que se realice dentro de la iglesia tiene que tener fundamentos bíblicos. Si algo se realiza en una iglesia que no esté centrada en la Biblia, entonces hay que preguntarnos si lo que se realiza es correcto. Todas las prácticas y doctrinas de la iglesia deben estar en unidad con la doctrina de la Escritura. La palabra de Dios, divina e inspirada. La palabra inspirada dice que la Biblia fue inspirada, ¿no?, por Dios. Y en un pequeño debate que había en un grupo de estudio, preguntaban ¿qué significa inspirada? ¿A qué se refiere que Dios inspiró a los hombres para escribir la Biblia? Bueno, prácticamente significa que Dios sopló, como si Dios hubiera dictado, soplado a los apóstoles, a los que escribieron la Biblia, para plasmarlo. A eso se refiere, que Dios como que haya soplado las palabras y ellos la redactaban. Eso muestra que la Biblia es un sistema unificado de verdad, así como de la revelación de verdad. Segunda de Timoteo 3, 15, 17 dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, y que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Existe en los últimos años una negación de la suficiencia de las Escrituras en las iglesias. ¿Sí? Hay una batalla constante entre aquellas personas que creen que la Biblia tiene que ser el centro del Evangelio, tiene que ser el centro de las iglesias, y otros que pretenden introducir de una forma, ya ni siquiera decir que encubierta, porque ahora lo hacen ya de manera muy descarada, otro tipo de enseñanzas. Algunos líderes que también no solamente enseñan, sino que sacan sus libros y después terminan sustituyendo la Biblia por otro tipo de libros. ¿Es la Biblia inspirada? ¿Es inerrante? ¿Es la Biblia suficiente o tenemos que valernos de cada supuesta ciencia social y estudio cultural para saber cómo llevar adelante una iglesia? En los últimos años, las ciencias sociales han adquirido una prioridad dentro de las iglesias. Es decir, que en los últimos años se ha introducido dentro de las iglesias una forma de evangelizar basada en diversas filosofías. Ya no se predica o ya no se quiere predicar de acuerdo a la Biblia, sino que se ha metido un tipo de enseñanza diferente y se han adaptado nuevas formas de evangelizar o nuevas formas de predicar, citando a autores que no tienen nada que ver con el cristianismo, citando a autores que no tienen nada que ver con el Evangelio, que ni siquiera conocen el Evangelio, que ni siquiera son cristianos, pero vienen o van a las iglesias y se citan a esos autores y empieza entonces a haber una sustitución de las Escrituras. ¿Es acaso la Biblia suficiente para la vida del cristiano, para la vida de las iglesias? Bien. Un profesor entró y empezó a dibujar pisadas en el pizarrón. Y cuando terminó de dibujar de un costado al otro del pizarrón, se volvió hacia nosotros y dijo solamente: Aristóteles está caminando por los pasillos de esta institución. Cuidado, porque oigo sus pisadas con más claridad que las del apóstol Pablo. Palabras para reflexionar, ¿no? Palabras para ponernos a pensar a quién es el centro, a quién se está predicando en las iglesias. ¿Quién es? La Biblia, hermanos, el Evangelio no tiene nada que ver con el hombre. No tiene absolutamente nada que ver con el ser humano. Es inspirada por Dios, habla de Dios, ¿sí? Es Dios mismo, no tiene absolutamente nada que ver con el ser humano, es Dios. Entonces no podemos venir y sustituir lo que las Escrituras dicen con cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Roma?
¿Y qué tenemos que ver nosotros con todas estas ciencias sociales modernas que en realidad fueron creadas como una protesta contra la palabra de Dios? De aquí a 10 años, ¿cuántas supuestas ideas han surgido que contradicen la palabra de Dios? ¿Cuántas nuevas ideas o pensamientos han surgido que van en contra de las enseñanzas de la Biblia? Como por mencionar alguno, la famosa ideología de género. Yo le preguntaba a una persona, ¿cuál es el límite de la ideología de género? Porque al parecer no tiene límite. Porque al parecer ahora todo lo que se hace en el mundo tienen como bandera o como una forma de manifestarse como la ideología de género. Así tratan de ahora sí que ir sustituyendo o tratan de ir metiendo nuevas ideas, y el problema es que esas ideas están llegando a algunas iglesias, al grado de que hay pastores o pastoras, lo digo porque lo he escuchado, lo he visto, que adoptan esas ideas y las empiezan a filtrar dentro de las iglesias, y las empiezan a enseñar. Y los cristianos en esas iglesias, como pues no están informados de lo que dice la Biblia, entonces empiezan también a adoptar esas ideas, y no solo eso, que las empiezan a enseñar. Y no podemos educar a una familia basada en esas ideas huecas, en esas filosofías del mundo. Para eso tenemos la Escritura. Es por eso que es muy importante que nosotros conozcamos las Escrituras. Bien. Dice Isaías 8:19. Dice de la siguiente: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. ¿Por qué tenemos que preguntarnos, por qué tenemos que acudir a lo que dicen otras personas del mundo? ¿Por qué tenemos que acudir a la filosofía, a las ciencias sociales, a la antropología? ¿Por qué tenemos que acudir para buscar información como si Dios nos hablara a través de esas personas? ¿Por qué tiene que pasar? Nosotros tenemos la Biblia, las Escrituras, y tiene que ser suficiente. No la podemos sustituir con absolutamente nada. Es verdad, podemos, hablando ya, leer libros de cristianos que ayudan. A lo que yo me refiero es que no podemos adoptar ciencias sociales del mundo para sustituir lo que dice la Biblia, hermanos. No podemos. Solo la Biblia, solo Escritura. Y todo lo que hagamos nosotros, todo lo que haga la iglesia tiene que tener su fundamento en la Biblia. Nosotros en el ámbito legal, en nuestro trabajo como abogados, cada vez que metemos un escrito en un juzgado, tenemos que fundamentar, o la gran mayoría de las veces. Y cada vez que la autoridad efectúa algo o contesta u ordena algo, tiene que fundamentarlo en una ley. Entonces todo acto de autoridad tiene que estar fundamentado. Lo mismo en este caso, como nosotros como ciudadanos, al solicitar alguna autoridad tenemos que fundamentarlo de preferencia. Así debería de ser entonces en la vida del cristiano. Todo lo que nosotros llevemos a cabo, todo lo que la iglesia lleve a cabo, tiene que tener su fundamento en la Biblia, nada más. No podemos consultar nada más. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmos 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos los que oyen la palabra de Dios, pero que no solamente la oyen, sino que la guardan y la hacen y la cumplen. Bueno, hermanos, esa es la reflexión que quise traer para ustedes en esta tarde, esperando que lean más la Biblia para que no nos sorprenda ninguna otra enseñanza. No vaya a ser que por desconocimiento cometamos pecados o por desconocimiento digamos cosas que no están en la Biblia.
no podemos nosotros como cristianos fundamentar nuestra fe en algo que no está en la Biblia. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Señor Jesús. Lo que nosotros como cristianos enseñemos tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Recordando que esta reforma trajo entonces estas verdades no negociables del Evangelio y que tenemos que seguir enseñando estas verdades, no ocultándolas, porque pareciera que ya se han ocultado, pareciera que no se toman en consideración. Y tenemos que ser como aquella iglesia primitiva, basar únicamente su teología en lo que el Señor Jesucristo dijo, en lo que los apóstoles enseñaban en esa época, y así entonces tendremos una fe bíblica. Dios nos bendiga. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solamente podemos estar confiados en su palabra. Vamos a entonar el himno número 14, Libro Santo por Dios inspirado. Libro Santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado. Sigamos confiando en la palabra de Dios, sigamos confiando en su misericordia y en su gracia. Dios les bendiga, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre, después de haber escuchado este mensaje, una de ellas, solo las sagradas escrituras o la escritura, son ya conocidas como los 5 solas o las 5 solas. Sabemos que tu palabra es la única regla de fe y práctica para el verdadero cristiano. Por lo tanto, deseamos entonces que sea una bendición para cada uno después de haberlo escuchado. Y así también te pedimos, Señor, por la vida de nuestros hermanos que se encuentran quebrantados de salud, como nuestra hermana Betty Vega o Beatriz Vega, que estamos orando por ella. Deseamos, Señor, que tu mano de poder, de tu gracia, pueda alcanzarla. Nuestro deseo es que la podamos ver nuevamente aquí en tu casa. Pero también sabemos, Señor, que tu voluntad se hace.
y por lo tanto la dejamos, Señor, conforme a tu propósito eterno. Que hagas en ella, Señor, según lo que tú has determinado. Ayúdala, fortalécela, ayuda también a sus hijos, a toda la familia. También seguimos rogándote por Miguel Ángel, que de igual manera está en recuperación. Te suplicamos, Señor, por su vida, por la vida de su familia, por la vida de sus hijos, por todos los que le rodean. Señor, te pedimos que cada día vayas fortaleciéndolo más y más. También por nuestro hermano Miguel Cámara, que ahora están cuidando, Señor, de nuestra hermana, pero también ellos necesitan de tu fortaleza, necesitan de tu ayuda. Nuestra hermana Alma, la esposa, sus hijos. Ayúdalos, bendito Padre, el consuelo que necesitan, la fortaleza que necesiten, pueden llegar a través de tu palabra, a través de nuestras oraciones. Fortalece a toda esa familia. Cuídalos, Señor. Como también te pedimos por una de las familias, Señor, de nuestro hermano Miguel Trujillo, que nos pidió oración la otra vez. Deseamos, Señor, fortaleza en la vida de toda la familia. Tú conoces, Señor, la vida de esta persona. Si aún todavía le concedes esa gracia de seguir, tú lo sabes, Señor, pero te pedimos por la vida de su familia, por cada uno de ellos. Cuídalos, Señor, y guárdalos bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y así también por los demás hermanos, Señor, que tienen esta necesidad de tu ayuda, que se encuentran quebrantados de salud. Cuídalos, bendícelos, guárdalos en tus manos benditas. Todo por Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.